tema de la clase pasada, principalmente cómo le fue con la IA. ¿Bien o no? Sí, ahí, bueno, te pasé el práctico, así que una Bien, corrección, sí. perfecto. Ok, hoy vamos a ver un tema del que ya estuvimos hablando un poco la clase pasada. ¿Me habilitaría un segundo, Gustavo, por favor, para compartir pantalla? Hoy vamos a continuar con el tema de bases de datos. ¿Está bien? Ahí está. ¿Se está viendo, chicos? No, todavía no. Ok. Ahora sí. ¿Ahora Ahora sí. sí? Perfecto. Bien. Hablemos de las bases de datos visuales en la automatización. ¿Está bien? Primero que nada, me gustaría hacer una aclaración muy importante. Uno de sus compañeros, la clase pasada, ya me había empezado a decir, profe, muestre cómo van a trabajar con SQL, cómo se va a hacer, o muestre cómo se tiene que hacer con SQL. Para los que quedaron desencajados y no entienden qué es SQL, SQL es un lenguaje de programación de base de datos. Para los que se están asustando en este momento, no vamos a usar SQL. No vamos a usar ningún lenguaje de programación en todo el curso. ¿Está bien? Ahí es en donde entra la parte que los programadores no conocen o no están acostumbrados a usar. La parte visual. ¿Está bien? Vamos a usar bases de datos visuales. ¿Sí? Primero que nada, ¿qué es una base de datos? Básicamente, más allá de lo visual, dejemos de lado por un segundo la base de datos visual y vamos solo con la base de datos. Las bases de datos son herramientas que nos permiten guardar datos interrelacionados de manera estructurada y optimizada. Traduzcamos lo que acabo de decir. Primero que nada, ¿qué era un dato? ¿Quién se acuerda? Esto creo que lo vimos en una de las primeras clases. ¿Nadie? Es una Me unidad de asustó información, Gustavo. Ahí está. es una unidad de información que tiene un tipo, un valor y se puede consultar. Bien, está perfecta esa definición, pero por ahí es muy técnica. Hay una definición que es mucho más fácil. Es cualquier cosa. ¿Está bien? Cualquier cosa que nosotros podamos almacenar para leer, editar o escribir. ¿Está bien? Ahora, ¿qué era la información? Es un dato que da valor. Casi. Es el valor que se les da a los datos. La información es el significado que uno le puede dar a un dato, es lo que hace que el dato represente. Un dato podría ser 15. Ya está, 15. ¿Y qué es el 15? Y un número. ¿Qué significa? 15. ¿Está bien? La información, es decir, la edad, es 15. ¿Está bien? Es lo que le da un sentido a ese dato, lo que te permite entender de qué sirve. Sin información, el dato no sirve. Y sin datos, no existe información, porque venir acá y decir edad y ya está, tampoco tiene un sentido. Yo te tengo que dar el dato de la edad. Y al dato le tengo que dar un sentido, la edad. Entonces son dos cosas que están estrechamente relacionadas. Nosotros lo que guardamos en una base de datos son datos, datos aislados, que como bien dijo el compañero, son información, o perdón, no son información, son objetos que tienen un tipo, de los que ya hablamos un poco, puede ser un número, puede ser un texto, ¿está bien? Tienen un valor y se representan para poderlos leer, escribir y editar. ¿Está bien? Eso es una base de datos. Ahora, una base de datos yo les dije que era una herramienta para almacenar datos de manera estructurada e interrelacionada. Esto no es así para todas las bases de datos. Existen dos grandes tipos de base de datos. Estos solo se los menciono por arriba. ¿Por qué se los menciono? Porque nosotros hoy vamos a ver bases de datos relacionales. Los datos se relacionan. Existe algo llamado base de datos no relacional. No lo vamos a ver nosotros en el curso, pero es importante que sepan que existe y que se comporta un poco distinto porque hay algunas herramientas bastante avanzadas en código que lo utilizan, pero son herramientas para IA. Entonces, si el día de mañana ustedes dicen, listo, me gustó esto de la IA,
Yo entré solamente como introducción, quiero continuar con inteligencia artificial pura e irme a un nivel muy avanzado de inteligencia artificial, es posible que se crucen con bases de datos distintas a las que vamos a ver ahora. Deberían ver cuáles son las diferencias y cómo trabajarlas. Hoy vamos a ver bases de datos relacionales. De nuevo, en una base de datos relacional, los datos se relacionan entre sí. ¿Cómo se relacionan? Un alumno pertenece a un curso. Y yo tengo dos datos distintos, alumno y curso. ¿Está bien? Ahora, se relacionan porque el alumno pertenece a un curso. ¿Está bien? Vamos con un ejemplo totalmente distinto. Yo tengo, vamos a un ejemplo de ventas. Yo tengo un empleado y una venta. El empleado realizó una venta. La venta le pertenece al empleado. Entonces hay una relación entre distintos datos. Por eso es relacional. Recién al final de la clase vamos a ver estas relaciones, pero en la IA es muy importante. La clase pasada hablamos de memoria de IA. Cuando nosotros hablamos de memoria de IA en cuanto a lo que es un chat, nosotros tenemos dos tablas o dos grandes datos, le vamos a decir por ahora. Una conversación y un mensaje. Y el mensaje pertenece a la conversación. Entonces la relación es obligatoria. ¿Está bien? Sí o sí vamos a trabajar con relaciones para esos casos que son un poquito más avanzados. El ejemplo inicial que voy a mostrar en clase ya lo vimos y lo voy a trabajar sin relaciones. Así que debería ser un poco más simple. ¿Está bien? Eh, sí, eso fue todo lo que dije. Una base de datos almacena datos de manera estructurada e interrelacionada y optimizada. Optimizada porque un Google Sheets también puede guardar datos. La diferencia es que una base de datos está hecha para hacerlo de manera segura y rápida. ¿Está bien? Entonces, es mil veces más rápido que un Google Sheets y es mil veces más seguro cómo trata los datos. No van a perder información, no se les va a borrar, no van a tener problemas de que alguien acceda sin su permiso. ¿Está bien? Entonces, un sistema real utiliza base de datos siempre. ¿Se entendió qué es una base de datos en general? ¿Se me escucha, chicos? Hoy están muy callados. Sí, están escribiendo por el chat. Sí, sí, Ah, sí. bien, no lo había Perdón. visto, perfecto. Bien, continúo entonces. Vamos con la parte de visuales. ¿Qué las hace visuales? Normalmente una base de datos, como es algo optimizado, requiere código. Si no, yo no puedo interactuar con eso. Bueno, visual es que estas bases de datos que vamos a usar nosotros tienen lo que se llama interfaz gráfica. Tienen una página web donde yo puedo entrar y arrastrar cosas, donde yo puedo entrar y tocar un botón para crear nuevas cosas. Y se acabó. No tengo que programar nada. Eso es una base de datos visual. Una base de datos común y corriente con una interfaz gráfica que me permite controlarlo. ¿Se entendió, chicos? Perfecto. Continúo entonces. A ver si me deja. Ahí está. Acá les dejamos algunas que originalmente estaban pensadas para mostrarles. Incluimos Google Sheets porque van a ver que las bases de datos visuales se ven muy parecido. Entonces, más que como base de datos, tómenlo como ejemplo de estructura, ¿sí? Pero en sí, Google Sheets no es una base de datos. Airtable y Notion Database sí son base de datos. Originalmente les íbamos a dar Airtable. En la plataforma tienen un tutorial de cómo usarlo y el que lo quiere usar para su proyecto, como habló Gustavo, o para un trabajo práctico, puede hacerlo. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es el problema? Airtable es una herramienta muy pequeña que está muy buena para aprender porque fue una de las primeras bases de datos visuales que hubo. Entonces, para aprender qué es una base de datos y demás, está buena. Pero en principio está mal estructurada. Tiene un montón de cosas que la complica más de lo necesario. Te complica la conexión, te complica el uso. Make tiene un nodo de Airtable. Se lo puede usar, está perfecto, pero no es necesario. ¿Sí? Ahora, nosotros vamos a ver Supabase, que es lo que puse la votación por el grupo y ganó porque veamos. Ahora, ¿qué es Supabase? Supabase es una página web para controlar una base de datos Postgres. En realidad lo que nosotros vamos a usar es una base de datos Postgres. ¿Qué es
Postgres. Postgres SQL es un motor de base de datos. Específicamente es uno de los motores de base de datos más usados hoy en día a nivel mundial. ¿Está bien? Sí hay otros que se utilizan un montón, pero este es uno de los más usados. ¿De qué me sirve? Más allá de que gracias a Supabase vamos a tener una base de datos visual, si ustedes el día de mañana terminan esto y dicen, no, yo ahora quiero incluir mi proyecto o quiero incluir mi flujo de trabajo con la base de datos de mi trabajo, de la empresa para la que trabajo, es probable que esté en Postgres. Entonces, si ustedes hicieron todo en Airtable, tienen que tirar a la basura el flujo y empezar de nuevo con Postgres. Si ustedes el día de mañana dicen, ya no me gusta Supabase y quiero cambiar a un servidor local porque no quiero pagar un centavo y tengo una compu al vicio en mi casa, pueden instalar en su computadora una base de datos Postgres y su flujo de trabajo sigue funcionando. Airtable no se puede instalar, ¿está bien? Entonces, la ventaja de Postgres es que es el motor de base de datos que es muy profesional, es muy utilizado, está muy optimizado, funciona muy bien, ¿está bien? Entonces, le gana en todo a lo demás, ¿sí? Está bien, Analia, no hay ningún problema. Esperemos que puedas ver bien la clase grabada, pregunten cualquier cosa que necesiten. Continúo. ¿Se entiende entonces qué es lo que vamos a utilizar? Es Supabase. De hecho, se las voy a dejar en el chat por si quisieran irla viendo. Nico, Sí, se trabajaría con Supabase y, digamos, cuando supongamos tenés una base, lo exportas, lo guardas como Postgre para poder manipularla después. O si es que ok, quisiese esta pregunta es manipular muy otra buena. estructura, o no. En realidad no exportas nada. Vos tenés Supabase para guardar la base de datos. Supabase no es una base de datos, es un servidor. ¿Está bien? Es un servidor que Ok. me permite guardar mis bases de datos y acceder a ellas desde cualquier parte del mundo. Mi base de datos es Postgres, pero está dentro de Supabase. Yo sí Ah, ok. la puedo exportar, sí me la puedo llevar, tanto a los datos como a la estructura que yo construya. Entonces sí te la podés llevar en cualquier momento, pero no hace falta. Vos realmente trabajás con Supabase, vos trabajás con Postgres desde Supabase. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Bien, perfecto. De todas formas, insisto, sí se lo pueden llevar. Está bien, Supabase Perdón, es sería, transparente puede por decir que es completo. un servidor, sería un editor de base de datos. Me permite Ok, editarla de alguna manera. sí y ¿O no. no? Si eso los ayuda a entenderlo un poco mejor al concepto, sí, porque no vas errado en lo que decís. Como tal, no es un editor, porque el editor también es Postgres, ¿sí? Pero sí es la interfaz gráfica que te permite editarlo. Entonces, no vas mal. Si eso es lo que te ayuda a entender el concepto, estaría bien, porque el concepto que me estás diciendo está bien. La palabra editor no sería, pero el concepto sí, ¿está bien? Sí es Ok, esa página web que nos va a permitir interactuar con la base de datos. ¿Está bien? bien. Ok, ok, Perfecto. listo. Bien. Continúo. Conceptos fundamentales de una tabla, o perdón, de una base de datos. Lo primero es una tabla. Yo les hablé de una conversación, les hablé de un alumno, de un mensaje, de un curso, de una venta. Estos son tablas. ¿Por qué? El alumno tiene muchos datos, no tiene uno solo. No es alumno y se acabó el dato. No, por eso les dije ese dato grande. Porque no es un dato, son muchos. ¿Por qué? Porque un alumno tiene nombre, tiene apellido, tiene edad, tiene DNI, fecha de nacimiento, residencia, número de teléfono, email y un montón de datos más que sí nos importan y que los tengo que guardar todos y que todos pertenecen a un alumno. Todos esos datos pertenecen a una entidad. ¿Está bien? Una entidad es eso, es algo que engloba múltiples datos. Esas entidades se guardan en tablas. Nosotros antes teníamos hojas de cálculo en el Google Sheets. La hoja uno era para los alumnos, la hoja 2 era para los mensajes, la hoja 3 era para, digamos, qué sé yo, los cursos. ¿Está bien? Aquí en lugar de tener hojas, tenemos tablas que van a ver que desde Supabase son prácticamente lo mismo, son distintas hojas para nosotros, ¿sí? Pero es importante que entiendan que son eso, son tablas, en donde cada columna guarda un dato. Los registros son las filas. Nosotros teníamos, por ejemplo, dentro de la tabla de alumnos, podemos tener el alumno Nicolás Martinelli.
la alumna Agustina, el alumno Martín, la alumna Analía. Y cada uno tiene sus datos en las columnas. Esas filas son un registro. ¿Está bien? Son básicamente una entidad real. No es la tabla en sí, sino que es un dato o un superdato dentro de la tabla. ¿Se entiende eso, chicos? Ok. Sí, sí. Y los campos son ¿Me básicamente puedes cada repetir de una de las vuelta? celdas. Sí lo voy a repetir de vuelta, lo voy a repetir mostrándoselos con el Google Sheets viejo que teníamos, que lo tengo abierto para explicar justamente la estructura acá. Bien, ya Sí, habiendo por explicado favor, el ¿lo podrías concepto en repetir de general, vuelta? lo veamos con esto. Nosotros dijimos que teníamos una superentidad, esa entidad grande que englobaba todo. Esa entidad, permítanme ver si puedo cambiar el nombre acá, venta. ¿Está bien? Esa entidad es esta tabla entera. ¿Está bien? Toda mi tabla, que es una venta, que me dice qué producto vendí, qué cantidad vendí, qué vendedor lo hizo. ¿Se entiende? Esto es una entidad. Esto es una tabla. Y esta tabla se llama venta. Yo puedo tener más tablas. Yo puedo venir a hacer otra hoja y decir, aparte de venta, voy a tener, por ejemplo, vendedor. ¿Está bien? Y puedo tener otras tablas, ¿sí? Ahora, sigamos con la tabla de venta. Esto es una tabla, es una entidad, es la venta, ¿sí? Ahora, esta tabla tiene datos, va a guardar cosas específicas, ¿está bien? Estos datos que guarda la tabla son, en este caso, producto, cantidad y vendedor. Son las columnas A, B y C. ¿Se entiende, chicos? La tabla. Sí, Bien. Si se entiende la tabla, continúo. Lo segundo que tengo son los registros. Juan vendió un teclado, vendió dos teclados. Estos registros, estas filas que me dicen cada uno de los datos que yo necesito, son un registro. ¿Se entiende? O sea que acá tenemos dos entidades, una que es venta y la otra que es vendedor. Exacto. Son dos entidades, son Bien, dos tablas. ¿Está bien. bien? Perfecto. En la tabla entidad tengo un total de, desde el 2 al 6 5 registros. ¿Está bien? Son 5 datos. Uno, 2, 3, 4, 5. Y adentro tengo campos. Los campos son cada celda. Este campo, por ejemplo, que es el vendedor del registro número 5 sería, o con el ID 6 le digamos, esta celda es un campo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? sí, sí. Bien. Ahora, nosotros esto ya lo estuvimos trabajando un poco, aunque ustedes no se hayan dado cuenta. ID, ¿está bien? ID, este es un concepto fundamental de base de datos, ya no es una parte como tal. Y no siempre se va a llamar ID, ¿está bien? Por eso no es una parte como tal. Ahora, ¿qué es ID? Estoy seguro que vieron una película y que escucharon al hacker hablando del ID y que no sé qué, pero ¿qué es? ¿Alguno se lo preguntó alguna vez? Sería un elemento, un código, por llamarlo de alguna manera, único de identificación, como un número de Bien, documento. sí. Realmente el ID es eso, es un identificador. ¿Está bien? ¿Qué necesitamos para que algo nos identifique que sea único? ¿Está bien? ID y único no son necesariamente lo mismo. Un ID es un identificador. Para que el identificador funcione de verdad, tiene que ser único. Por ejemplo, ustedes cuando van a hacer una consulta a la municipalidad, les piden el documento, no solo el nombre y el apellido. ¿Por qué? Porque tenemos miles de personas en Argentina, no voy a hablar del mundo, en Argentina, que se llaman Nicolás Martinelli. ¿Y cómo va a ser saber el del registro o el de la municipalidad? ¿De qué Nicolás Martinelli hablo? ¿Cuál de todos soy yo? Porque yo tengo algo único que nadie más en todo el mundo tiene, un DNI. ¿Está bien?
Entonces mi DNI es mi identificador único. Nosotros tenemos que hacer lo mismo en nuestros sistemas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos poder identificar, listo, este mensaje pertenece a una conversación. ¿A cuál? Ah, pará, el mensaje me venía con un ID, ¿se acuerdan? Estoy hablando de Telegram. Me venía con un ID. Es el ID, el identificador, con el que Telegram guarda sus conversaciones. Lo uso. Está bien, yo ya sé que es único. Lo uso. Y este mensaje pertenece a esta conversación. ¿A cuál conversación? A la que tenga este ID. ¿Se entiende, chicos? Ahí ¿Sí? vamos. Bien. Esto de identificador es muy importante para cuando veamos relaciones. ¿Está bien? De momento al inicio lo voy a trabajar, lo voy a poner, siempre hay que ponerlo, ¿está bien? Pero lo voy a trabajar sin usarlo al principio, porque el primer ejemplo que voy a mostrar es el mismo que acabo de mostrarles en la pantalla, el de una plantilla de ventas, solamente guardada en una base de datos en lugar de un Google Sheets, para enseñarles las operaciones básicas con una base de datos. Y después les voy a hablar de relaciones. ¿Está bien? Continuemos. Ventajas sobre un Excel local, remoto o cualquier Excel. La importancia acá es el Excel, ¿está bien? Primero que nada, acceso en la nube. Sí, con el Excel sí lo podemos tener, pero el acceso en la nube es muy lento. Ya lo vimos con el OneDrive, ¿está bien? Y esto siempre va a estar en la nube, siempre va a estar disponible y si se me rompe la nube, se me rompió Supabase, lo descargo y lo pongo en otra nube propia. Está bien, lo único que necesito que tenga esa nube es un dominio. Y se acabó. Es muy fácil moverlo de lado a lado. ID es un nombre único, puede ser texto, puede ser una palabra, puede ser numérico. Normalmente se le usa numérico autoincremental. ¿Qué significa? Yo tengo el ID 1, y después el 2, y después el 3, y después el 4, y el 5, y el 6, y el 7. Entonces siempre va a ir creciendo solito. ¿Está bien? Por eso se usa el numérico, porque es más fácil. Pero puede ser cualquier cosa siempre y cuando sea único. Puede ser un texto si es que quieren. Bien, continúo con esto. Perdonen, esa pregunta creo que se me había pasado de la diapositiva anterior. Colaboración en tiempo real. Trabajar en tiempo real con un equipo en un Excel es un lío. Primero que nada porque conectarlo en muchas computadoras al mismo tiempo se vuelve un desastre. Cargar datos al mismo tiempo te rompe todo. Está bien, es un lío trabajar con un Excel en equipo. Con una base de datos es distinto porque está hecho para eso. Está hecho para que ustedes le puedan mandar 1000 cosas al mismo tiempo y siga funcionando. O para que 1000 sistemas pidan al mismo tiempo cosas y sigan dando. ¿Está bien? Entonces, la base de datos te permite esa colaboración en tiempo real. No recomiendo editar la base de datos mientras se la usa, ni editarla de a dos personas. No porque no se pueda, sino porque editarla mientras se la usa les puede romper todo, puede mandarse una macana y ups. Entonces siempre se la edita, se la prueba y recién se la usa. ¿Está bien? Y no editarla al mismo tiempo por un problema de comunicación. Siempre si hay dos personas editando una base de datos, uy, se vuelve un desastre. Se van a pelear entre ellos, uy, yo creé esta tabla, uy, yo también, ¿y qué hacemos ahora? Un lío. ¿Está bien? Entonces, eviten editar de a dos y eviten usarla mientras la editan. ¿Sí? Control de versiones. Podemos tener un respaldo automático, de hecho Supabase nos lo guarda hasta 7 días de manera gratuita, de los datos y de la base de datos vieja. Si yo la actualizo mi base de datos, si yo le hago cambios, el modelo viejo se guarda. Entonces podría volver hacia atrás. Conectividad API. Podemos usarlo desde una API que ya vamos a ver cómo es, pero básicamente lo podemos conectar con otras plataformas que quieramos. Eso lo vamos a ver más adelante. Hoy vemos solo base de datos, no APIs. Y seguridad avanzada, de nuevo, tiene seguridad. Ya le ganó un Excel. ¿Está bien? Excel tiene la seguridad de Google, pero se te filtra un par de datos y fuiste. La base de datos tiene una seguridad de decir, sin esta contraseña no haces nada. El otro es, y sin esta contraseña no haces nada a menos que te hackeen el Google Drive. ¿Está bien? Una base de datos es algo que no se puede hackear y que si se la hackean van a ver los datos encriptados. Van a ver códigos y números que no tienen ningún sentido en lugar de ver los datos de verdad. ¿Está bien? Entonces, si les acceden a la base de datos es porque sin querer les dieron permiso, se les escapó la contraseña y fueron. ¿Está bien? Pero es la única manera de que accedan a su base de datos. ¿Se entendió, chicos? Sí, Ok. perfecto. Bien, continúo. Integración con Make y con N8N.
Básicamente, Make y N8N contienen nodos nativos para Google Sheets, que ya dijimos que no es una base de datos, pero que lo usamos de ejemplo, Airtable y Notion Database. Y también tiene nodos de Supabase. ¿Está bien? Yo no se los voy a dar con el nodo de Supabase. De nuevo, se los rompió Supabase. Ah, ya no me anda. O quiero usar una base de datos de mi empresa. Quiero que este flujo sirva de verdad. No quiero que sea un sistema mío, quiero que use un sistema de otro. Bueno, para eso necesitan un nodo general, que sea para todas las bases de datos Postgres. Yo les voy a dar ese nodo. ¿Por qué? Porque funciona exactamente igual que el de Supabase. Es lo mismo, solo tiene otro nombre. ¿Está bien? Entonces se los voy a dar con ese nodo que funciona igual y que es más general y funciona para todo. Ahora, desde estos flujos nosotros podemos agregar registros, buscar registros o actualizar registros. De nuevo, los registros eran las filas. Y yo puedo decir, busca al alumno con este documento. O busca todas las ventas de heladeras. Y tráeme todas las ventas de heladeras, porque yo quiero el promedio de ventas de las heladeras. ¿Está bien? O puedo hacer otras cosas como, aparte de buscar, agregar. Listo. Vino Tomás y vendió una heladera. Lo tengo que agregar. Tengo que agregar un nuevo registro. Y lo puedo actualizar. Ya lo vimos con Google Sheets. Ya vimos nosotros cuando teníamos stock y decíamos cuando llegue a este valor tengo que avisar. Ah, ¿está avisado o no está avisado? Eso lo tenía que actualizar. El stock tenía que actualizar. Tengo 10, tengo 20, tengo 5, tengo uno. ¿No me quedan? ¿Está bien? Entonces, en una base de datos puedo leer, actualizar o agregar registros. Y eso lo puedo hacer desde Make. ¿Se entendió? Tomo ese silencio como un sí. Sí, ¿hay dudas en realidad de la pregunta? No, Por ahora no. Bien, ¿qué es un colector universal? básicamente. Ujú. Las bases de datos visuales o la parte visual de estas bases de datos es un punto medio. Yo no estoy en Make, tampoco estoy en la base de datos. Yo estoy en un punto medio para crear las filas, para crear las columnas, para crear las tablas. También puedo crear registros, pero no tiene mucho sentido hacerlo a mano. La idea de todo esto es que lo haga un sistema, que lo haga Make. ¿Está bien? Continúo. Buenas prácticas, y estas son cosas que ya les recomendamos. Si no hacen esto, algunas de estas que estoy viendo son obligatorias, pero en general las buenas prácticas son cosas que si no hacen igual anda, pero que no va a andar del todo bien. ¿Está bien? Entonces son cosas que les recomendamos que hagan siempre. Un diseño consistente, si ustedes agarran hoy y hacen las tablas claras, fáciles de entender, fáciles de leer y guardan solo lo necesario, si el día de mañana tienen que crear tablas o tienen que crear nuevas columnas, es fácil. Si ustedes vienen hoy y hacen un desastre que funcione, pero un desastre, después no lo van a poder modificar para mejorar. ¿Está bien? ID único obligatorio. Esto más que una buena práctica es algo obligatorio. Te obligan a tener un ID único. Siempre en todas las tablas tiene que haber una columna que sea el identificador. No necesariamente se llama ID. Se puede llamar distinto, ya lo vamos a ver. Pero tiene que haber una tabla que sea un ID único. Permisos adecuados. Tienen que definir ciertos roles. Eso es lo ideal dentro del equipo para saber qué va a poder hacer cada persona. Eso es muy importante, ¿sí? Pero si ustedes vienen acá y dicen, somos todos administradores, la base de datos va a andar. Se va a romper en algún momento porque alguien se va a mandar una macana, pero va a andar. ¿Está bien? Documentación clara, lo bueno o no es lo bueno, lo ideal es en algún archivo, en algún Word compartido, en algún Drive, en algún Notion, que es básicamente una página para documentar, escribir qué datos guardas en una tabla y qué significa cada uno. Nombre es el nombre de una persona. Apellido es el apellido de una persona. Ahora con estos datos quizás suene muy obvio, pero van a ver que a medida que más avancen con una base de datos, que más compleja se vuelva, menos claros son los campos, menos claros son las columnas. Entonces ustedes tienen que describírselos a su equipo. O ustedes mismos, si vienen en 2 años y quieren leer la misma base de datos, no la van a entender. Entonces está bueno dejarlo en un archivo aparte. Y mantenimiento regular es entrar constantemente a ver que no se haya roto nada, que no haya pasado nada, para poder detectar los problemas y solucionarlos rápidos. De nuevo, estas son buenas prácticas. Y hasta acá llega la teoría.
Vamos a ir ahora directo a la práctica. ¿Se entendió, chicos, la teoría? Sí, sí, sí. ¿Hay alguna duda al respecto? No, Bien, hasta ahí todo claro. perfecto. Pasemos a la práctica, que es la parte que a nosotros más nos interesa. Esto que ustedes ven acá era una tabla que habíamos dicho que era una tabla de ventas. ¿Está bien? Déjenme que leo el chat un segundito. La base de datos visual, sí. La base de datos como tal, no. Estoy leyendo la pregunta. Si en resumen, sí, coma. En resumen, Nico, es una interfaz visual para facilitar la carga de datos ya armado. La base de datos visual como tal sí es una interfaz para facilitar la carga. La base de datos es un motor o una herramienta para optimizar eh, la lectura, escritura y actualización de registros. ¿Está bien? Eso es una base de datos de por sí sola. La parte visual sí es eso, pero visualmente, con una interfaz como vos decís. ¿Se entiende? Pero eso sería solo la interfaz. La base de datos como tal es ese motor, es esa herramienta para leer, escribir y actualizar rápido. ¿Está bien? Bien. Continuemos entonces. Nosotros teníamos esta estructura en donde teníamos una tabla que habíamos llamado ventas y que tenía el producto que vendí, la cantidad que vendí y el vendedor. ¿Está bien? Vamos a crear esto mismo en una base de datos. Para esto vamos a entrar a esta página, Supabase. Se van a crear una cuenta y cuando se creen una cuenta les va a pedir que se creen una organización. Esta organización es donde ustedes pueden invitar gente, básicamente. ¿Sí? Eso es todo. Les va a crear automáticamente una base de datos. Ahora, aclaraciones importantes y rápidas. Desde acá pueden agregar nuevas personas si es que quieren trabajar en equipo. Acá pueden ver cuánto van utilizando de lo que tienen disponible y acá pueden ver cuánto les va cobrando. Como ven acá, yo tengo el plan gratis, porque es el plan que les da por defecto, no hace falta que paguen nada. Supabase sí tiene otros dos planes que están muy buenos y son muy profesionales. El primero, sobre todo, que sale $25 al mes. ¿Está bien? Ese te da una base de datos muy buena, muy amplia, muy útil que si te excedes de lo que te da, igual te cobra centavos más. Entonces, también es barata comparado con lo que hay en el mercado. La otra, que sale $600, no se lo recomiendo, pero es para trabajar en equipo bastante más avanzado, mucho más de lo que ustedes van a hacer acá. ¿Está bien? Si el día de mañana ustedes tienen un sistema real y dicen, yo este sistema real lo voy a usar como tal, lo voy a dejar expuesto a mis clientes, quiero que lo usen, pagan el 25. ¿Está bien? O se van a otra base de datos, pagan lo que quieran pagar, siempre y cuando sea Postgres, su flujo siga andando. ¿Está bien? Esa es la ventaja que le estamos dando. Eso en cuanto a Supabase configuración general. Ahora, se les va a crear un proyecto. De hecho, cuando ustedes inicien sesión, se les va a abrir esta página, no la que yo mostraba. Para ir a la página que yo mostraba, hacen clic en la organización. Yo a la organización le puse clasejita. ¿Sí? Acá es en donde nosotros vamos a trabajar. Acá de entrada yo sé que ya los estoy asustando porque sé que están viendo un millón de cosas. Realmente son solamente dos cosas las que nos importan. El botón de conectar y el segundo botón de acá que es el editor de tablas. Nada más. ¿Está bien? Si hay alguno acá que sé que los hay, que es programador y que sabe SQL y quiere programar su base de datos en lugar de usar la interfaz gráfica, usa la tercera herramienta. Esto lo muestro rápido porque no lo voy a enseñar. Es básicamente el editor SQL. Yo acá puedo escribir SQL, ejecutar SQL, crear una base de datos, crear tablas, crear registros. Tengo SQL acá. ¿Está bien? Nosotros vamos a usar este, el editor de las tablas. El editor de las tablas es esto que están viendo. Una interfaz 100% gráfica, 100% cómodo y 100% fácil que nos va a permitir crear tablas. ¿Cómo creamos tablas? Nos venimos a esta opción y vamos al botón de nueva tabla, New Table. Acá nosotros tenemos que ponerle primero que nada un nombre. ¿Cómo se llamaba mi tabla? Nosotros sí le pusimos un nombre recién. ¿Cómo se iba a llamar? ¿Lo podés importar directamente del Excel?
Hay algunas herramientas que te permiten hacerlo, pero lo ideal en realidad es que la creemos desde cero. ¿Está bien? Entonces yo les voy a mostrar a crearla desde cero. Después pueden buscarlo, en realidad son herramientas más que nada con Postgres. Se puede hacer sin un flujo de mail que te lea un Excel y que te lo escriba en la base de datos también. Pero en principio la estructura la deberías escribir a mano. Dicho eso, ¿cómo se llamaba nuestra tabla? Ventas, Ventas. Entonces le vamos a poner acá de nombre ventas. La descripción es más que nada si trabajan en equipo. Esto ya es documentación, ¿está bien? Ya Postgres, perdón, ya Supabase viene y dice, listo, les voy a ahorrar el trabajo de tener un archivo separado, documenten acá mismo. Y acá mismo yo voy a venir y le voy a poner tabla de ventas del equipo. ¿Está bien? Es opcional, la pueden dejar vacía. Ahora, esta parte está recomendada, no la toquen. Sí, realmente con dejarlo así ya basta. Esto es una cuestión de seguridad que viene activada por defecto en su país. Ahora, acá es en donde nos interesa esto y esto. Primero que nada, esto que son las claves foráneas, Jorge Case, lo vamos a ver después, porque son para relaciones, son para que los datos se relacionen entre sí. De momento no lo vamos a hacer con relaciones, ¿sí? Lo que sí tenemos son columnas. ¿Qué columnas teníamos nosotros? Se las pongo si las necesitan. ¿Qué columnas teníamos nosotros? Me las pueden decir por el chat si quieren. Producto, cantidad y vendedor. Exacto, ¿está bien? Entonces yo necesito tener estas tres. Entonces yo le voy a poner producto, cantidad, Vendedor. vendedor. ¿Está bien? Este identificador, intenten de momento no tocarlo. Ya me creó un número, ya me lo hizo primario. El primario es el ID, digamos. ¿Está bien? Ya me lo hizo. Sería esta columna de acá que tiene los números. ¿Está bien? No la toquen. Úsenla como viene por ahora. Después, si quieren, cuando veamos el ejemplo de memoria para IA, les muestro cómo cambiarlo, que es lo ideal y demás. Pero de momento no la toquen. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el producto? Acá, ¿qué es el producto? ¿Qué tipo de dato era? Es un nombre. ¿Qué De sería un texto. nombre? De texto. Es un texto. ¿Está bien? Ujú. Permítanme, no sé por qué no se abre el chat. Ahí está, perfecto. Es un Bueno. texto. Entonces, yo acá voy a buscar el tipo de dato, texto. ¿Se entendió? Ya tengo un texto. Ahora, la cantidad, de hecho ya me lo dijeron por el chat, aún así la voy a preguntar en voz alta, la cantidad que era un número. Los números en base de datos se guardan con estos datos de acá. ¿Está bien? Que son los int. Int viene de integer. Integer son los números enteros. Yo puedo tener, si no es int, float, que es básicamente decimal. ¿Está bien? Entonces, o numeric, que es cualquier número. ¿Está bien? Entonces, estos datos, los primeros que me aparecen, int, float y numeric, son números. Pueden usar el que prefieran. Mi consejo para ahorrarles dolores de cabeza, no me quiero meter mucho en cosas técnicas, usen el que tenga el número más alto. Es qué tan grande puede ser el número que guarda. ¿Está bien? Yo le pondría un número más alto y ya está, me desentendería. De hecho, usen directamente numeric. No les Y pide pero ningún número, no les pide ninguna configuración y puede ser decimal o entero. ¿Se entiende, chicos? el int Bien. 2 te sirve si vos, por ejemplo, tenés números hasta el 100. No. En realidad, int2 creo que es 2 8. bytes o 2 bits. Sí, 2 bytes. Sí puede Son ser dos- hasta el 100. Pero son así de limitados. Son muy pequeños los números. Por eso, Y chiquito. crecen exponencialmente. O sea, si uno hasta el 100, el 4 va a ser hasta el 10.000 y el 8 va a ser hasta el 50 millones. ¿Está bien? ¿Podés tener una Sí. prueba de que no sea numérica? Que sea alfa. Sí, 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 sí. Debería dejarme. Ah, Yo puedo venir acá y ponerle, por ejemplo, texto. Y ya tengo un está. texto. ¿Está Sí, bien? Yo insisto, de momento, la sí, primary no, no. key, que sería el ID, no lo tocamos. Sí, ahí Ponele me si estaban tenés. preguntando algo. SKU, ponele, puede ser.
Ah, No y ahí, escuché, disculpe. eh, no, digo que si es un SKU puede ser alfanumérico. Y después el auto, ¿cómo es? Sí, el autonumérico, digamos, que se vaya completando solo, ¿eso lo hace por default o le tenés que vos, ese ahí? No, Esto en ese, realidad se lo vas poniendo desde acá de las configuraciones, que claro. como todavía no nos estamos metiendo en eso, no se los di, pero ya se los estoy por dar, tranquilo. Por último, el vendedor. El vendedor también en un texto lo vamos a dejar como texto. Es importante que acá digan qué va a hacer. No es como acá que guardo solo texto y que ya está. No. Acá tengo que especificar qué voy a guardar. Después le puedo dar un valor por defecto. Por ejemplo, el nombre por defecto va a ser, qué sé yo, microondas. Creo que se escribe así. ¿Está bien? Esto, ya lo estoy dando. Esto básicamente es, si yo no te estoy dando el nombre, entonces me vas a poner esto. No es lo ideal en realidad es decirle, te voy a dar un valor numérico que sea null. Perdón, un valor por defecto que sea null. ¿Qué significa que es null? Que me lo tenés que dar. Si vos no me lo das, lo dejo vacío. ¿Se entiende? Ahora, yo podría decir, la cantidad por defecto que vendes, la cantidad mínima siempre va a ser uno. Entonces, si vos no me dijiste cuánto vendiste, vendiste uno. ¿Se entiende? Y acá tengo otras configuraciones que sí les quiero explicar. Primero que nada, null label, la primera opción, puede estar vacío. Si yo no te doy un producto, ¿te dejo guardarlo a la venta o tiene que estar el producto sí o sí? Yo sé que el producto tiene que estar sí o sí. Está bien, entonces esto no lo tildo. Is unique es básicamente es único, puede o no puede repetirse, básicamente, no sé cómo plantear la pregunta. Básicamente, si yo lo tildo, no lo puedo repetir este dato. Yo en el nombre del producto no lo quiero poner, porque yo sí puedo vender varias veces heladeras. Yo puedo vender heladera, heladera, heladera. Entonces, si yo pongo que es único, lo voy a poder guardar una sola vez. Una sola venta va a poder ser de heladeras. Entonces, Para no la lo ID se puede ponemos. utilizar eso. El ID en realidad ya viene por defecto con eso. Ahí te explico más o menos cómo funciona. Pero ya lo tiene por defecto. Ya es único, no te lo pregunta. ¿Está bien? Y básicamente te permite aparte definirlo como array. Ya vimos que era un array, era una lista. Es decir, yo puedo tener una lista de textos, una lista de números. ¿Está bien? No lo vamos a meter, sí, por si acaso. Intenten no usarlo. Pero esas son las configuraciones de los datos normales. Ahora, yo hay un dato, o al menos uno, que marco como primary. Primary viene de primary key, clave principal. La clave principal es el identificador único. ¿Está bien? Si yo lo tildo, esto ya es único y no puede ser nulo. Ya me lo marco solo. Tampoco puede ser un vector. O sea, esas tres opciones que vimos recién, para la clave principal no existe. ¿Está bien? Es sí o sí único y sí o sí tiene que venir. Lo que sí puedo configurar desde acá es el unique, en realidad, hay IDs, hay casos en particular en sistemas que te dicen te puedo hacer una excepción, te dejo. ¿Está bien? Entonces, no lo toquen, le quiten sentido al ID, es más que nada si ustedes están trabajando con algo no relacional en Postgres, que es raro, ¿sí? Entonces, no lo tocan, ¿sí? El identity básicamente es eso de que se incremente solo. Funciona solo si es un número. Pero que yo diga, listo, yo te lo guardé, guardé uno. Yo te lo guardé, guardé dos. Yo te lo guardé, guardé tres. Si yo no lo pongo, tengo que pasarte sí o sí el número. Si yo no te paso el número o el identificador o a mano, se rompe todo. Entonces yo lo dejo en Identity para no tocarlo yo. Mi base de datos existe para algo que lo gestione solo. ¿Se entiende? ¿Hay dudas con esto? ¿Me explico con esto? En principio está claro. En el apartado, Bien. cuando vos definís que el valor es numérico, es Sí, independiente si es entero o decimal, ¿verdad? sí, te va a dejar guardar todo. Ok. Perfecto. Lo guardo. Va a tardar un segundito y me va a crear una tabla. Esta tabla es lo mismo que habíamos visto recién. No es sí o sí numérico, puede ser alfanumérico, también puede ser un texto. Está bien, de hecho, si lo quieren hacer alfanumérico, yo les diré, métanlo como texto e incluyan caracteres especiales por si el día de mañana los necesitan. ¿Está bien? Pero puede ser lo que ustedes quieran. Está agregando las cuatro columnas y después de un rato te crea la tabla. ¿Sí, chicos? Así
creamos la misma estructura que ya teníamos en el Google Sheets. Ahora les voy a mostrar cómo usarla desde Make. ¿Cómo realiza el incremento? Si pusiste Identity en la opción del primary, lo realiza solo. ¿Está bien? Va a ir avanzando solo. ¿Cómo? Se las arregla. ¿Está bien? Va a ir aumentando de uno en uno el número y se las arregla. ¿Está bien? Para que sea autoincremental, para que incremente sola, tiene que ser numérico. ¿Está bien? Si es alfanumérico, habría que verlo en realidad del tipo de dato, porque hay datos que en realidad son, por ejemplo, hexadecimales, que son números con letras, pero con algunas letras y que son numéricamente hablando números en otro sistema decimal. Sé que esto es complejo lo que estoy diciendo, no se preocupen, no es importante para el curso. Pero para ese tipo de datos a lo mejor se puede hacer un autoincremental, pero para un texto no. ¿Está bien? Entonces habría que ver qué tipo de dato necesitas para hacerlo autoincremental con texto. En principio, el autoincremental es para y solo para números. ¿Se entiende? Bien. Sí, sí, sí. Fíjense que desde acá yo ya puedo empezar a agregar cosas. Ya puedo venir acá, ya tengo esta tabla en realidad. Uy, no me está dejando seleccionarla bien. Ah, está entero, perfecto. Ya puedo empezar a ver en una especie de estructura de tablas el ID, el producto, la cantidad y el vendedor. Ahora, yo puedo insertar filas. Yo puedo venir acá y decir, listo, no te voy a poner un ID porque quiero que lo pongas solo. Sí te voy a poner un producto. Vendimos una heladera. La cantidad que vendimos es 2 y al vendedor fue Nico. ¿Está bien? Lo vamos a guardar, le vamos a dar un segundo y esto ya me creó una fila. Ya me creó una fila con el ID automático. ¿Está bien? Heladera, cantidad 2 Nico. Y puedo seguir creando así todo lo que yo quiera. ¿Está bien? No es lo ideal. Hay tablas donde lo van a tener que hacer si es que están haciendo un sistema muy específico y al principio nada más, cosas como decir, listo, voy a crear un usuario, voy a crear esas cosas que ya necesitas que estén de entrada, las creas a mano, pero si no, no lo haces. Sí se puede importar desde un CSV, nunca lo hice desde acá, desde Supabase, pero sí se puede. CSV es prácticamente la misma estructura, entonces sí te deja. ¿Sí? Hay que traer el CSV y buscar la opción en Supabase para importar una base de datos desde un CSV, pero sí se puede. ¿Está bien? También se pueden traer los datos. Y si no te deja, que normalmente no te deja Postgres, si no te deja Supabase, lo puedes hacer con Make. Puedes decir con Make, traducímelo de acá para acá. O el día de mañana, que lo vamos a ver que es gratis, entre muchas comillas, aunque es local, lo hacemos con N8N, que es gratis y no hay problema. ¿Se entiende? Perfecto. Pero sí, el CSV es prácticamente la misma estructura. Vos copias las columnas, le agregas el ID y después lo transferís y ya está. ¿Sí? No, por ese lado no te preocupes, porque incluso si no te deja Supabase, lo hacemos desde N8N. Te lo muestro rápido porque en 5 minutos te lo muestro y se acabó. ¿Está bien? Bien, continuemos. Ahora, hasta acá, ¿me siguen, chicos? Hasta acá, ¿me explico? Sí, Ok, con el formato de los CSV lo podemos ver más adelante. Si querés me hablas por el grupo y lo vemos bien, ¿sí? Ahora, vámonos a Make. Yo lo voy a mostrar directamente desde Make con los nodos sueltos, ¿sí? Yo voy a poner un nodo cualquiera. Voy a poner un tool. Vamos a poner un set variable, así como está. Que la variable se va a llamar test y que va a tener test. Yo esto lo creé para nada. Está bien, quiero que esto quede claro. No hace nada. Lo creé porque ahora voy a crear un router al costado para hacer las tres operaciones que se pueden hacer al mismo tiempo. Este nodo los va a marear si está, no hace nada. Los va a marear si lo dejo o lo quito. ¿Qué prefieren? No, déjalo, qué sé yo, vemos como Bien, para qué está. bien. De nuevo, este nodo de acá no es importante, no va a hacer nada. ¿Está bien? Creé una variable solamente para que me deje crearlo sin errores, pero no lo voy a usar para nada. Bien, empecemos.
Primero que nada, necesitamos conectar mi base de datos con Make. ¿Cómo conecto la base de datos con Make? Venimos a esta opción de Connect. Y en Connect vamos a tener un montón de opciones. ¿Está bien? Entre todas estas opciones nos vamos a ir a esta, PSQL, y a esta, IPv4. ¿Está bien? Ya no viene solo, lo vamos a tener que instalar. ¿Está bien? Ok, esto es nuevo en realidad, lo acaban de cambiar, porque hasta recién sí me lo tomaba. Permítanme, ¿lo veo bien? Bien, acá estamos. Lo cambiaron ahora, disculpen chicos por este recorrido extra que les hice. Vamos de nuevo desde cero para no marearlos. Nos venimos a la opción de Connect. Acá vamos a tener los datos que necesitamos. Lo ponemos como PSQL para poder entender qué dice acá. Ya se los voy a decir. Realmente acá dice lo mismo que acá, solamente que lo escribió distinto. ¿Sí? Yo lo voy a poner desde acá, es más fácil de leer. PSQL en el tipo. Y en el método ponemos Transaction Puller. ¿Está bien? Esto me va a permitir conectarme desde Make. ¿Qué necesito de acá? Vamos al Make. En realidad necesito todo. ¿Dónde lo necesito? Acá venimos al Make. Vamos a poner un nodo que va a ser de Postgres SQL. ¿Está bien? Postgres SQL y tenemos un montón de cosas. El delete rows es borrar una fila. Yo no mencioné borrar filas porque no es lo bueno. Lo ideal es no borrar filas nunca, ¿sí? Pero eso es una cuestión de seguridad. Si ustedes quieren borrar una fila, la ponen acá, la eligen a la fila y se borra. Ahora, yo voy a poner insertar una fila. Son tres operaciones. Insertar, actualizar y leer. Primero vamos a insertar datos, después los voy a leer y después los voy a actualizar. ¿Está bien? Vamos a crear una conexión. Esta conexión me va a servir para todos los nodos de Postgres que quieran que usen la misma base de datos. ¿Sí? Yo voy a crear una conexión y fíjense que me está pidiendo, primero que nada, un nombre que puede ser cualquier cosa, clase, y hoy es 7 del 11 del 25. Y después me pide un par de datos que suenan rarísimo. Host, port, database, user, password. Vamos desde cero. El host está acá. Yo acá tengo varios datos donde dice "-h", este es el host. Entonces yo voy a copiar lo que viene después. ¿Está bien? Lo copio, lo pego. Port es el puerto, "-p", "port". Lo voy a copiar, lo voy a pegar. Database es este, "-d", database, base de datos. ¿Cómo se llama tu base de datos? Postgres. ¿Está bien? Este nombre va a ser prácticamente igual siempre. Ojo con los espacios que sobren, que no sobre ningún espacio al lado de nada, ni antes ni después. User es "-u". Lo ponemos acá. Y password, si se fijan acá no me aparece una contraseña. ¿Está bien? Esta contraseña la crean cuando se crean la cuenta. Cuando se están creando la cuenta, le va a pedir el nombre de la organización y la contraseña de la base de datos. Ahí ponen la contraseña. Si después no se la acuerdan, vienen acá, desde esta misma página, desde este mismo panel, vienen a esta opción de resetear básicamente la base de datos. Si vienen a las opciones de la base de datos, a ver si me deja abrirlo en otra ventana, si me dejó. Lo vemos acá y tienen que resetear la base de datos, resetear la contraseña. No les borra nada más que la contraseña, pero todas las conexiones viejas se rompen. Entonces, básicamente, acuérdense de la contraseña. Puede ser cualquier cosa. La puse mal. Ahí estamos. ¿Está bien? Yo ya puse mi contraseña. El resto de cosas no se tocan, no necesitan las opciones avanzadas. Con esto ya creé una conexión. ¿Está bien? Lo guardo.
Le damos un par de segunditos y se debería conectar. Y cuando se conecta, ya me empiezan a aparecer opciones de base de datos. Me aparece table. Table es tabla. ¿Qué tablas teníamos nosotros acá? Esto ya no lo usamos. ¿Qué tablas teníamos nosotros acá? ¿Cómo se llamaba mi tabla? A ver, me Ventas. fijo acá. Ventas, ¿está bien? Entonces yo acá voy a buscar la tabla ventas. Me van a aparecer un millón de tablas que yo no creé. Son tablas que crea Supabase para opciones avanzadas, que no hace falta que usemos. ¿Cómo sé cuáles son mías? Porque tienen el nombre public. A ver si lo encuentro. Public. Public. Punto. Public son mis tablas. Todas las demás no las usen, no hacen falta. ¿Está bien? Si quieren buscar mejor, ponen acá y ponen ventas. Tengo mi tabla de ventas. Y cuando la eligen, les van a aparecer estos datos. Recordemos que estoy insertando algo. ¿Qué querés guardar? En el ID lo pusimos autoincremental, así que no tengo que poner nada. Si no es autoincremental, tengo que escribir sí o sí. ¿Está bien? En el producto, nosotros pusimos que iba a ser el nombre del producto. Vamos a poner que voy a vender, ya puse heladera, tostadora. ¿Está bien? Vendí 7 tostadoras y no las vendí yo, las vendió Tomás. ¿Está bien? Esos son los datos que van a ir en cada columna. Si yo dejo vacío el ID, como es autoincremental, va a pasar al siguiente número. En este caso sería 2. ¿Se entendió esto? No, podrías, de vuelta, ¿por qué tengo que poner en producto tostadora y la cantidad? ¿Eso no tiene que ser de manera automática? En realidad yo ahora lo estoy haciendo a mano, pero sí, lo ideal es que esto sea desde un nodo anterior, que me llegue desde un mail, que me llegue desde algún lado y que yo lo escriba acá y lo agregue acá. Si yo dejo esto así como está, esto funciona, pero yo lo voy a ejecutar una vez, así como viene, una sola vez, y me guardo, permítanme, se la actualiza desde acá, para que venga con los datos actualizados. Le damos un segundito. Me guardó en el número 2 la tostadora 7 y Tomás. Pero si yo así como lo tengo, como decís vos, lo dejo y lo vuelvo a ejecutar, me va a volver a guardar tostadora 7 Tomás. Siempre. ¿Está bien? Porque yo lo escribí a mano. Lo ideal en realidad es tomarlo desde otros nodos de atrás. Pero esto funciona como el mapeo de cualquier nodo. Yo vengo acá y digo, listo, yo no te voy a poner la tostadora. Yo te voy a poner, digamos que este nodo, que no lo iba a usar, ahora sí lo voy a usar, nombre del producto. Ahí estamos. El nombre del producto lo voy a sacar desde un nodo anterior. En este caso, desde el nodo Tools, saco, me apareció viejo, denme un segundito, en realidad lo vamos a volver a ejecutar. Ahí está. Desde el nodo viejo, saco el nombre del producto. ¿Se entiende? Esto lo puedes sacar desde cualquier lado, lo puedes venir y sacar directamente desde un Gmail, desde un Google Sheets, lo puedes sacar desde una página. Ustedes esto de insertar cosas en una base de datos lo van a hacer principalmente desde WhatsApp, desde Telegram o desde Gmail. ¿Está bien? Porque son los principales generadores de datos que tenemos. Pero cuando trabajen con otro sistema, cuando vayan a una empresa y digan, listo, yo te voy a hacer una automatización de lo que sea. Y cuando tengan que trabajar con su base de datos, esos registros los están creando con un sistema. ¿Está bien? Ellos tienen toda una página web para ir creando el nombre, el producto y demás. ¿Se entiende? Entonces, el insert para nosotros es solamente para agregar cosas desde esos datos específicos que les dije. ¿Se entiende, chicos? Veamos el chat. Sí, Eh, perfecto. perfecto. Sí, básicamente es tomar los campos de otros nodos, que es lo que me estaban diciendo en el chat. Perfecto. Lo puedo hacer con todos los campos, incluso con el ID, que de hecho lo vamos a hacer con el ID en un segundito. ¿Sí? De todas formas, como yo lo puse autoincremental, de momento lo dejamos solo. ¿Se entendió el agregar un registro a la tabla? Fíjense, de hecho, que yo agregué un registro, si no me equivoco, con el texto vacío. Veamos a ver si se actualiza. No, se agregó el tostador o no lo había actualizado. ¿Se entendió entonces? Bien. Continuemos con el siguiente nodo de Postgres. Ya vamos uno de los tres, ya vamos el 30%. Entonces, realmente vienen bien, chicos. Select rows.
Select es elegirlas, seleccionarlas, traerlas, leerlas. ¿Está bien? Yo vi cómo meterlas directamente en una base de datos. Ahora las quiero sacar de la base de datos para poderlas leer. Tengo acá, perfecto. Tengo un Nico con exclamación en el chat. ¿Hay alguna duda con eso? Sí, ¿cuál es la duda? Lo espero un segundo. No se está duplicando. Lo que pasa es que yo tengo tres registros que son iguales, tostadora, 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 porque lo ejecuté 3 veces. Fíjense, voy a quitar esto un segundito, lo voy a dejar a un lado. Fíjense que yo lo que hice acá fue decir, voy a registrar una tostadora, le di a play. Voy a registrar una tostadora, le di a play. Voy a registrar una tostadora, le volví a dar a play. Yo ahora te voy a cambiar el nombre del producto para que veas que no se está registrando duplicado. Lo íbamos a poner con una variable. Y acá vamos a poner que el nombre en lugar de tostadora sea heladera. ¿Está bien? Y en lugar de haber vendido 7, vendí 1 y en lugar de Tomás lo vendió José. En un segundito y lo ejecuto, veo el chat. Bien. Cuando yo le doy a play, esto me lo va a guardar una sola vez. Fíjense. Le damos un segundito. Esperamos que se actualice. Puede tardar esto. En realidad lo que tarda no es la base de datos, sino es la página de Superbase. Y se guardó una sola vez la heladera 1 y José. Y si yo vengo acá y cambio los datos y digo, listo, José vendió de nuevo una cosa, pero en lugar de heladera, vendió un tostador, ya hicimos, microondas, ya hicimos, heladera, ya hicimos, horno. ¿Está bien? Lo corro, me lo va a guardar una sola vez. ¿Sí? Estos datos que yo tengo repetidos, los tengo repetidos porque yo los guardé así a propósito. Yo guardé 3 veces tostadora 7 Tomás. ¿Está bien? En el caso de que el mismo producto, mismo vendedor, no lo actualiza en un solo registro, no. ¿Por qué? Les leo en realidad bien la pregunta porque la leí muy, muy por arriba. Pero en el caso de que sea mismo producto y mismo vendedor, no lo actualiza en un solo registro, no. ¿Por qué? Porque lo ideal en realidad es que yo guarde más datos que los que estoy guardando. Yo lo estoy guardando en este tipo de cosas, que es una venta, sigamos con el ejemplo, solamente producto, cantidad y vendedor. ¿Sí? Ahora, eh, aparte, yo debería guardar cosas como fecha y hora de la venta. ¿Está bien? Entonces, cuando yo te guarde, Tomás vendió 7 heladeras y Tomás vendió 7 heladeras en 2 momentos distintos, los tengo que guardar 2 veces, por separado. ¿Está bien? Ese es el flujo normal para tener un historial de ventas. Vos vendiste tantos tal mes. Ah, pero tal mes no vendiste nada. Los últimos 3 meses no vendiste nada, no me servís. Ah, pero yo antes te había vendido 10.000 heladeras. Sí, pero hace 3 meses no me vendes nada. ¿Se entiende? Entonces, normalmente sí se guardan como registros separados. Cuando yo leo la base de datos, sí voy a leer, por ejemplo, tráeme todas las tostadoras que vendió Tomás, que es lo que voy a mostrar ahora. Y con un agregador las voy a sumar. ¿Se entiende? Pero eso ya lo hago por fuera de la base de datos. Lo ideal es que cada registro sea eso, un registro, un dato independiente. ¿Se puede hacer editando? Se puede hacer editando. De hecho, te lo voy a mostrar también, ¿sí? Pero lo ideal es que esté así. Eh, bien, Florencia, no hay problema. Ya se fue. Se lo dejo para la grabación el mensaje. No hay problema si se tienen que ir retirando. Vayan sin problema. Vean la clase, por favor, después, que es muy importante. Bien. ¿Me explico? Bien, parece que sí. Bien. Continúo entonces. Esto era para insertarle cosas. Vamos a leer las cosas de mi base de datos. Para eso ponemos perdón, te iba a decir dato y se me mezcló todo en el proceso. Ponemos el módulo Select Rows. Select Rows básicamente me permite elegir una tabla, de nuevo, ventas, y poner un filtro. Si yo lo dejo vacío, voy a traer todas las ventas de la historia. Yo no quiero todas las ventas. Vamos de nuevo. Yo quiero filtrar y quiero decir que el producto sea igual a tostadora. ¿Está bien? Y aparte de que sea una tostadora, quiero que el vendedor, permítanme, sea igual a Tomás. Tomás le puse, ¿verdad? Tomás. ¿Está bien? Entonces, yo ahora voy a traer
todos los productos perdón, todas las ventas cuyo producto sea tostadora y su vendedor sea Tomás. Es decir, solo estas tres. ¿Se entiende? Yo lo estoy filtrando. Este filtro es prácticamente igual que el que habíamos visto ya antes, que el que habíamos visto antes en Google Sheets. ¿Está bien? Es lo mismo. Se los voy a dejar así, lo voy a guardar, lo voy a ejecutar solito para que vean que me trajo efectivamente tres datos, tres bundles. Y los tres son todo de el producto, la cantidad, vendedor y demás, todo lo de la venta, cuyo producto es tostadora y vendedor es Tomás. ¿Se entendió, chicos? ¿Me explico hasta acá? Bien. Ahora, yo puedo meterles otras cosas. Yo puedo meterles que aparte de estos filtros, los ordenes, está bien, y vos me lo vas a ordenar por ID, el ID más alto y demás. O me lo vas a ordenar por producto y me lo vas a ordenar alfabéticamente porque es un texto. ¿Se entiende? Puedo pedir que me venga ordenado los bundles en el orden que yo quiera. Puedo ponerle un límite. No me vas a traer más de un registro. Quiero uno solo. Si yo lo ejecuto, en lugar de tres, me va a traer uno solo. ¿Está bien? Yo puedo pedir que me traiga hasta 100 y si tengo menos de 100 me va a traer lo máximo que pueda. Y si tengo más de 100 me va a traer el número exacto, 100. ¿Se entiende? Fíjense, tengo un solo bundle. Y a ver qué otra opción me faltaba acá. Algunas otras cosas como decir, yo quiero que continúes si no me traes ninguna fila. No había ninguna venta que sea de Tomás y que haya vendido tostadoras. Bueno, pero continúa, no te rompas. ¿Se entiende? O puedo decir, listo, hasta acá llegó el flujo. No lo quiero mandar mail a nadie, hasta acá me acabé. No sigo, hasta acá acaba. ¿Se entiende? Y esto en realidad último no lo tocan. ¿Se entendió hasta acá? ¿Me expliqué hasta acá? Sí, de ahí puedes Bien. manejar también los joins o eso es otro lado. Ok, si es buena tu pregunta, te la voy a explicar dentro de un rato. De momento no vamos a trabajar con joins, ¿sí? Si querés joins, que ya son algo un poco más avanzado, para los que no saben qué es un join, básicamente es una operación de bases de datos. Si querés trabajar con joins, en realidad te lo explico ahora y te lo dejo ahí. Hay un nodo de Postgres que es execute query, Ah, está bien. que a los programadores les encanta, yo lo uso todo el tiempo, es básicamente escribir SQL. Entonces, acá si querés hacer algo más avanzado como un join, lo haces desde acá. Ujú. En principio, las únicas operaciones que tenemos de lectura, de lectura en general son un select normal. Un select básicamente es tráeme todo lo que tenga estos filtros y se acabó. ¿Está bien? Entonces, si vos querés hacer algo más avanzado como un join, un inner join, un left join, directamente lo haces con SQL. ¿Se entiende? Bien. ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí. Bien. Sí, Continúo. Vamos con el último nodo que vamos a ver de Postgres. Update rows. Actualizar filas. Yo acá quiero actualizar una fila. Primero lo voy a hacer suelto, después lo voy a hacer con un select para que entiendan que es importante el select primero. Ay, disculpen chicos. Ay, me agarró un ataque de estornudos. Ahí estamos. Bien. Continúo. El update row o actualizar una fila básicamente hace eso. Yo voy a venir acá y le voy a decir qué fila quiero que actualices. Primero vamos a elegir una tabla, ventas. Y después le voy a poner qué datos voy a poner y a qué se lo voy a poner. ¿Está bien? Y acá es en donde se vuelve peligroso, porque yo quiero que vean lo siguiente. Yo te voy a poner, por ejemplo, te quiero cambiar solamente el producto. El producto ahora va a ser papas. Nos fuimos a cocina. ¿Está bien? Y te voy a actualizar todos los campos que sean tostadora. Te voy a actualizar, así lo vamos a poner, tostadora. Todos los productos que sean tostadora los voy a actualizar. Todos los registros que tengan el producto tostadora los voy a actualizar. Y le voy a cambiar el producto por papas. Todo lo que yo deje vacío no se cambia. Yo no quiero cambiar la cantidad, no quiero cambiar el vendedor, no quiero cambiar el ID. Solo el producto. Lo dejo ahí.
¿Está bien? Cuando yo ejecute esto va a haber un problema. Fíjense, lo vamos a actualizar. Me cambió, el problema es que va a ser algo que no debería, ¿sí? Pero me cambió todas las tostadoras por papas. Y eso no es lo ideal. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo podría tener, digamos que hice mal una venta. Registré mal una venta. No era tostadora, eran papas. Pero yo no quiero cambiar todas las tostadoras. Yo quiero cambiar solamente la que puse mal. ¿Está bien? ¿Cómo hago para que no se cambie todo? ¿Qué debería poner yo para actualizar, por ejemplo, solamente esta fila? Solamente este registro. ¿Qué debería poner como filtro? El ID. ¿Está bien? Tengo que poner un ID. Sí, chicos, yo voy a venirme acá y voy a decir, listo, le voy a poner de producto, vamos a volverlo a poner como tostadora, al que tenga el ID 2. ¿Está bien? Se los estoy mostrando con ID porque ustedes sí van a tener en ciertos casos, esto lo voy a cerrar, el ID dentro del flujo. Si no lo tienen, ¿y de dónde lo saco al ID? ¿Cómo lo obtengo al ID? ¿Cómo lo obtuvimos recién cuando lo mostramos la primera vez? Fíjense ahí, ya se actualizó. Y tenés que tirar una query y ver cuál es el último. Tengo que hacer un select. El ID se crea solo, pero lo obtengo leyendo la tabla. ¿Está bien? Y para leerlo hacía con un select. ¿Sí? Entonces, si ustedes ya saben que dentro del flujo lo tienen porque antes hicieron un select, yo antes busqué todos los que vendieron tostadora para ver quiénes eran de Pablo, quiénes eran de Jorge, y quise hacer un promedio y demás. Yo ya hice cálculos con eso. Si yo ya lo tengo desde antes, lo uso así. Simplemente vengo acá y le digo, listo, vas a utilizar el que tenga el ID tanto. El ID, por ejemplo, el que me viene de atrás. ¿Se entiende? Ahora, cuando yo no sé el ID y lo tengo que actualizar, sí uso este filtro bien. Si vengo acá y le digo, listo, yo quiero actualizar todos los que sean el producto tostadora, pero que sean del vendedor tanto y que haya vendido tanto. ¿Está bien? ¿Por qué? No tiene sentido ponerle un select atrás y un update solo por el ID, porque estoy haciendo dos operaciones al vicio. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entendió lo que quería decir o los mareé más? Mm. Bien, ok. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Se entendieron los tres nodos? Les voy a poner acá actualizar, actualizar, insertar, leer. Los vamos a ejecutar los tres al mismo tiempo para que los vean. Y acá inserté algo, actualicé algo y leí algo. En el insert me va a decir básicamente en la salida afectaste tantas filas. ¿Está bien? No afectaste ninguna, insertaste en el update, perdón. En mi caso, en realidad, ya era tostadora, entonces no lo cambio, lo voy a cambiar para que en el ejemplo sí se vea. Vamos a poner que el producto sea 3. Vamos de nuevo. Ahora sí. En este en particular, lo que hice fue, en este en particular, lo que hice fue decir, te voy a editar la fila con el ID 3 para convertirlo en tostadora. ¿Sí? En el segundo, inserté una nueva fila que era, si no me equivoco, lo que venía desde atrás, que creo que era heladera. Un horno. Te inserté un horno. ¿Está bien? Y en el último te lo leí todo lo que estaba hasta este momento. Entonces, trayendo uno máximo y con los filtros. ¿Se entendió, chicos, cómo funcionan los tres? Sí. Bien. Hablemos un poco más. A ver, nos quedan 15 minutos para los que entendieron hasta acá y saben que quieren usar solo hasta acá para sus proyectos, sus demás cosas. Hasta acá llegamos, ¿sí? En el trabajo práctico, las consignas dicen hacer una tabla en Airtable. Airtable ya no es obligatorio. Pueden usarlo, sí, tienen un tutorial en la plataforma de cómo usarlo y cómo conectarlo con Make. Yo recomiendo Supabase, también está permitido, y si quieren usar otra base de datos distinta, la usan. No Google Sheets, obviamente, ya dijimos Google Sheets y Excel no son base de datos,
pero pueden Ujú. usar otro tipo de base de datos si es que quieren, no los vamos a obligar a usar esta. Enseñamos la estándar, la más utilizada, la más útil, pero no es la única. Si quieren usar otra cosa, pueden, ¿sí? Dicho eso, los últimos 15 minutos que me quedan les voy a mostrar con un ejemplo distinto, totalmente distinto, lo voy a cambiar, cómo se hace un bot con memoria. ¿Está bien? Para eso les voy a explicar desde la base de datos primero cómo crear relaciones entre tablas y después cómo usarlo directamente en el flujo que ya habíamos hecho antes. ¿Se entiende, chicos? Sí. Bien. Primero que nada, vamos a borrar esto porque voy a empezar desde cero. ¿Está bien? Borrar con drop basta. La cascada es básicamente borrar todo lo que dependa de esta tabla. No tenemos relaciones, así que no tenemos dependencias, ¿sí? Primero que nada, nosotros necesitamos dos grandes tablas cuando vamos a trabajar con memoria de IA. La primera es la conversación. Estoy acostumbrado a ponerlos en inglés, así que por eso les pido perdón, pero puede estar en español, pueden ponerlo en cualquier idioma. Conversation, ¿está bien? Básicamente es la conversación que vamos a mantener, ¿sí? De nuevo, estos datos no nos tocan. Ahora, en este caso es un caso muy especial. Yo sí les voy a dejar, si lo quieren hacer fácil y rápido, les voy a decir, utilicen como clave primaria un texto. ¿Está bien? Utilicen el texto. ¿Por qué? Porque el ID que me viene de Telegram o que me viene de WhatsApp es un texto. ¿Se entendió, chicos? Entonces yo lo voy a utilizar de esta manera. De todas formas, no me acuerdo bien ahora si es Telegram el que viene con ID de conversación, ahora lo vemos bien. Ahora, la fecha de creación y ese tipo de datos están buenos guardarlos, pero realmente de la conversación solamente necesito guardar el ID. Nada más. Sí está bueno guardar la fecha de inicio, fecha de cierre, participantes, número de teléfono del participante y un montón de otras cosas para poder participar bien. ¿Está bien? De momento yo la voy a dejar así. Ya la vamos a agrandar si nos da el tiempo. ¿Está bien? Yo solamente le estoy dando memoria a mi bot y lo guardo. ¿Sí, chicos? Le damos un segundito. Con esto ya tenemos creada la conversación. Yo voy a obtener el ID que me venga de Telegram y lo voy a guardar acá. De hecho, mientras se crea la tabla, voy a ir saliendo de este flujo y me voy a ir al escenario que ya habíamos creado la clase pasada, si no me equivoco, para IA. Nos quedó vacío. Este era el escenario con IA. Ahora justamente te voy a explicar qué son las foreign keys, las claves foráneas. Es justamente lo que estamos por ver, así que tranquilo. Permítanme que vea en realidad Watch Updates. Bien, este era el flujo que ya teníamos, recibir y enviar mensajes. Ahora vamos a hacer que lo lea de una base de datos y que use una IA para responder. ¿Sí? Ya tengo mis conversaciones. De momento no voy a meter nada. ¿Sí? Y sí voy a agregar una nueva tabla. Esta tabla es interacciones o mensajes. Yo te la voy a poner así en inglés, messages. ¿Está bien? ¿Qué tiene un mensaje? El ID, si lo dejan en auto incremental, no hay ningún problema. Sí tiene que tener dos datos más. Por un lado, yo le voy a poner el texto, que fue lo que me dijeron, que va a ser del tipo text, obviamente. No le voy a tocar más nada, no puede ser vacío, me tiene que venir un texto sí o sí, no es único, no es un array. Está bien, el texto es importante. Y otro que la mayoría de la gente debe pasar, pero que también es muy importante, Se te corta, si Nico. el mensaje es o no es un usuario. Esto yo lo voy a poner as user. ¿Está bien? Y esto va a ser un dato booleano, que los vimos en el curso en las clases anteriores, pero se los recuerdo. Los booleanos son básicamente verdadero o falso. ¿Me explico, chicos? Bien, se cortó. ¿Qué parte se cortó? No, hace un minuto más o menos. Ok, entonces explico estos dos campos. El campo texto, que es un texto, va a guardar el texto, el contenido textual, el string que me venga dentro del mensaje. Y user lo voy a utilizar para guardar como verdadero o como falso si me está hablando un usuario o estoy respondiendo yo. ¿Por qué? Porque quiero que Mía no solo se acuerde de lo que le dijeron, también se tiene que acordar de lo que dijo.
para no repetir al vicio. Porque es muy molesto estar hablando con una persona y venir y decirles, mira, estoy interesado en un curso. Tengo un curso de Python que está muy bueno. Ah, ¿y a qué hora es? Tengo un curso de Python que está muy bueno, tiene este horario. Ah, ¿y para qué edad es? Tengo un curso de Python que está muy bueno, es para 7 años. Se tiene que acordar de lo que dijo. ¿Está bien? Entonces, para evitar que repita, le vamos a dar este campo. ¿Es usuario o no es usuario? ¿Sí, chicos? Y te lo voy a poner directamente acá en el texto, sin valor por defecto, y acá, como booleano, le voy a poner falso. Este es el valor por defecto. Básicamente, le quito el null label, básicamente, ¿sos o no sos del usuario? Ah, por defecto no, por defecto estoy escuchando. ¿Se entiende? Si yo no le pongo nada, que igual le vamos a poner. Por último, vamos con las claves foráneas. Yo necesito una última columna que va a ser el ID de la conversación. ¿Está bien? El ID del conversation, de la otra tabla. ¿Por qué? Porque este mensaje pertenece a una conversación. ¿A cuál de las miles de conversaciones lo identifico con el ID? Yo ya sé que el ID lo dejé como int 8, no lo toqué, ¿está bien? Y sé que no puede estar vacío, entonces lo dejo así. Con esto basta. Ahí es en donde entran las claves foráneas. Las claves foráneas son referencias entre A y B, ¿se entiende? Básicamente yo te voy a crear acá una relación entre esta tabla, fíjense, vamos de nuevo, hago clic en agregar clave foránea, es una relación entre esta tabla y la conversación. Bien, ¿y cómo voy a hacer en el ID de la conversación, que de nuevo es el campo de mi tabla de mensajes? Voy a guardar el ID de la conversación. ¿Se entiende? Yo estoy diciendo, este campo, esta columna, referencia a esta columna de la conversación. La referencia es lo que nos une. Yo sé que soy argentino. ¿Por qué? Porque tengo grabado en el pecho Argentina. ¿Se entiende? Yo sé que, por ejemplo, vamos con un ejemplo más de la vida real, algo más fácil de asimilar. Yo sé que el auto es mío. ¿Por qué? Porque esa patente está a mi nombre. ¿Se entiende? Esto es lo mismo. Yo sé que esta conversación o que este mensaje pertenece a la conversación. ¿Por qué? Porque guarda el ID de la conversación. ¿Se entiende, chicos? ¿Me explico? Sí, 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 sí. Bien. Con esto lo guardo. No hace falta que le pongamos más nada. Con eso ya funciona. Lo guardo. Fíjense que ahora lo vamos a hacer andar. Ya con esto hicimos todo lo que teníamos que hacer. Ahora les voy a mostrar cómo hacerlo desde Make para todo el flujo. ¿Está bien? Para eso voy a ir abriendo Telegram. Le damos un segundito. Eh, ¿Cuál era el bot que teníamos? Lo vamos a probar. La conexión debería seguir andando, así que la vamos a ejecutar una vez. Y le voy a mandar acá un mensajito de hola. Lo envío. Y me llegó. Perfecto, esta es la conversación. Fíjense que en mi mensaje me venían varios datos. De entrada me venía el ID del mensaje y también me venía el ID del chat. ¿Sí? El ID del mensaje yo no lo voy a tocar porque puede cambiar según el chat, puede cambiar según el bot. El ID lo voy a dejar que lo maneje mi sistema. Pero sí voy a guardar un nuevo mensaje en la conversación. Primero que nada, ¿qué es lo primero que creen ustedes que debería hacer? Todo esto con Postgres. Leer, insertar o actualizar. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Después y cuando te llega el mensaje, y lo tenés que guardar. Ok, hay un paso antes. Hay algo que tengo que leer. Tengo que leer la conversación. Solamente la tabla conversación, que de nuevo tenía solo un ID. ¿Por qué? Fíjense. Porque tenés que Yo agarrar acá el me auto. llegó el chat ID, me vino un mensaje de la conversación 83 61 99. Y lo dejamos ahí. ¿Yo la tengo la conversación acá? No. ¿Cómo hago para que Make sepa si la tiene o no? Que le intente leer. ¿Está bien? Vas a intentar leer aquí, perdón,
Me quedé en la anterior, ahí está. Bien. Vas a intentar leer de esta tabla el ID. ¿Está bien? Ya está, vas a leerlo. Con un límite 1 vas a leerlo. ¿Sí? Si yo ejecuto esto, no va a existir. Fíjense que de hecho yo sé que no va a existir, entonces le voy a poner el campo en verdadero. Este campo de que continúe incluso si no me trae nada. Yo sé que no me va a traer nada, porque sé que no existe. ¿Está bien? Entonces, yo lo voy a correr una vez. Vamos de nuevo. Vamos a mandar un hola. Realmente las herramientas de Zoom las tengo muy en medio. Hola. Entró el mensaje. De hecho, acá me está dando un error. Veamos bien por qué. Ah, bien, perdón. Este error en realidad es mío. Yo acá puse el filtro, pero no le puse que tenía que buscar. Tiene que buscar que el ID sea igual a el ID de la conversación. ¿Se me cortó, chicos? ¿Puede ser? Me apareció un cartel en pantalla. Sí, un toquecito, pero bueno, se escucha igual. ¿Se me escucha? Sí, Sí, sí. me lo acomodo. Ahora ya no. Ok, ahí estamos. Vamos a esto. Le mando un hola y fíjense que me trae unos datos vacíos. ¿Está bien? Ya no. No, pero creo que es por la... Después, Lo perdimos a Nico, parece. Acá estoy. ¿Se me escucha? Ahora sí. ahora Bien, sí, sí me habían perdido. Se nos fue el wifi acá del instituto un segundo. Eh, ok, continuemos entonces rápido. En realidad estoy viendo que tengo poco tiempo y yo puedo seguir un rato más si quieren, si hace falta. Pero en realidad les voy a describir primero los pasos. Las tablas están perfectas como las tenemos, ¿sí? Ahora, nosotros lo primero que hacemos es leer la tabla de conversaciones para ver si existe o no existe una conversación con ese ID. ¿Yo tengo guardada la conversación o es la primera vez que me llega un mensaje? ¿Está bien? Entonces era el nodo de Postgres. De select, a ver si me aparece, select a row. Y acá elegíamos conversation, public conversation. En los filtros, en el ID igual a el del chat. ¿Está bien? ID, ahí estamos. Y esto yo sé que la primera vez que sea, o cuando el mensaje sea la primera vez que me hablaron en esa conversación, me va a dar vacío. Y acá tengo que tener un router. ¿Por qué? Porque si es vacío, tengo que crear una conversación. Y si no es vacío, continúa. ¿Está bien? Utilizalo, crea la interacción. ¿Se entiende, chicos? Después se las describo por arriba, porque de nuevo me queda poco tiempo. Que de todas formas no hay problema porque esto era un extra. No era necesario para ningún práctico, realmente no estaba previsto dárselo, se los estoy dando porque sé que les interesa. Ahora, yo sé si existe o no existe la conversación. Ya la creé si no existía. ¿Cómo sigo? Guardo dentro de la tabla de mensajes el nuevo mensaje, con el texto, con que es de un usuario, ¿está bien? O sea, user true, nosotros lo teníamos acá, permítanme que se los voy a mostrar desde acá. El mensaje pertenece a un usuario, entonces esto es verdadero. Y el ID de la conversación es el ID de la conversación que ya tengo. ¿Se entiende? Con eso ya guardé todas las interacciones. Ya guardé la nueva interacción, el nuevo mensaje. Ahora, el siguiente paso es leer todos los mensajes de la conversación o todos los que yo quiera. De nuevo, chicos, la IA alucina si le paso muchas cosas. Entonces, lo ideal es pasarle solamente los últimos mensajes. Es decirle, listo, estos son los últimos 10 mensajes del chat. Yo voy a leer y le voy a poner acá un límite de 10, o un límite de 20, o un límite de 5, o el límite que ustedes quieran. ¿Está bien? Yo, por ejemplo, un límite de 5. Le voy a pasar solo los últimos 5 mensajes. Y eso es lo que nosotros incluíamos adentro de la memoria o adentro del... no es de la memoria.
en los campos que nos aparecían en la IA, en los nodos de Gemini y de OpenAI, que nos aparecían los campos de user, de role assistant o de role user y role model en Gemini, ahí es en donde incluyo los mensajes. ¿Se entiende? Una vez incluidos los mensajes, esto me va a generar una respuesta considerando el historial de la conversación. Y después de que me genere la respuesta, la tengo que guardar también en la base de datos, para acordarme lo último que dije. Recién después de haberla guardado en la base de datos, respondo. ¿Se entendió, chicos? Sí. Bien. Ese es el flujo en general, de nuevo. No, ya se me hizo tarde. No les quiero robar tiempo de más porque lo vengo haciendo en muchas clases. Entonces lo dejamos hasta acá hoy. ¿Está bien? Si alguno intenta hacer esto de memoria y no le sale, porque sé que solamente lo expliqué pero no lo mostré y no le sale, me manda un mensaje, no hay problema, los ayudo porque para eso estoy. ¿Se entendió, No. chicos? Sí, 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 yo lo voy a probar porque me Bien. interesa. Sé que les interesa más de uno y sé que no llega a darlo entero, entonces me lo mandan. Y si se quiere que la IA guarde un resumen, se usa otro módulo, sí. Normalmente, de hecho, si vos vas a querer que la IA haga algo particular, que te extraiga información, por ejemplo, nombre, apellido, número de teléfono, que te haga un resumen o que guarde un registro de algo o que realice alguna operación específica, se crea una tabla para guardar eso. Entonces yo voy a tener otra tabla más que va a ser la tabla resumen. Resumen. ¿Está bien? Y acá yo te voy a poner listo. Este resumen pertenece a esta conversación. Te voy a poner una clave forañada a la conversación. Y aparte guarda este texto y te voy a guardar el texto del resumen. ¿Se entiende? Pero sí se guarda por aparte, no se lo guarda como parte del mensaje. Lo que yo mostré no es lo único que se puede hacer con base de datos y con IA. Lo que yo mostré es memoria para la IA. Solo Ujú. memoria. Si yo quiero guardar otras cosas, puedo. Y puedo hacer que la IA lo guarde. Sí lo vimos, chicos. Que la IA tome decisiones. Que me diga, listo, esto tiene que ser resumido. Y si resumí, que lo guarde. O esto tiene que ser respondido. Y si respondí, que guarde el mensaje y que responda. ¿Se entiende, chicos? Sí, Bien. hay que probar. Eh, no pueden generar tablas. Tampoco pueden guardar datos en las tablas. ¿Está bien? Nosotros lo vimos ahora. Yo voy a crear el nodo de IA y el siguiente nodo es el que lo guarda. ¿Está bien? La IA de por sí sola no crea ni tablas ni registros. Te genera datos, se acabó, te genera una respuesta. Vos sos el que tiene que tomar eso y guardarlo en una tabla o crear una tabla para guardar datos. ¿Se entiende? Sí. Bien, Ok. perfecto. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Hay alguna consulta que me quieran hacer de esto, del trabajo práctico pasado, de cualquier pregunta que tengan hasta ahora? No, yo esto lo pruebo y te aviso. A ver cómo. Perfecto. Permítanme dejar de compartir. El TP está habilitado ya. Ya lo habilité junto con toda la presentación teórica que di, junto con los tutoriales que dejé de Airtable y de asistentes de IA como para complementar. ¿Está bien? Entonces ya está habilitado el TP número 5. Pregúntenme todo lo que necesiten, para eso estoy. Lo que no sé es la fecha de vencimiento, así que menos mal que me lo preguntaste. Ahora mismo me fijo a qué fecha está venciendo para ponérselo a la fecha correcta. Dale. Bien. Yo me Son libres, bajo. chicos. Ah, bueno. Dale. Un abrazo, Nico. Nos Gracias. vemos. Chau, chau. Chicos,